Bueno, a pedido del público voy a resolver algunos de los problemas que habían quedado pendientes. Otra vez volvimos a la abstracción después de haber visto algunos ejemplos de aplicación. Y lo novedoso que tenía esto era pensar a funciones que ya las veníamos resolviendo sin haber advertido que se trataba de una composición de funciones, ahora explícitamente hacer eso como una composición de funciones. Entonces teníamos una función f y una función g y buscábamos la composición de f con g. Una cosa que no dije es que hay una notación en libros que a veces la composición de f con g la escriben de esta manera: f cerito g. A este símbolo se le suele decir cerito porque es como un cero chiquito, entonces se le dice el cerito. Pero a mí me gusta más esta notación, y que es una notación muy usada también. Pero esta notación existe, así que como sé que ustedes están ávidos de ir a buscar más información en libros, si encuentran esta información en algún libro, entiendan que significa f compuesta con g. Entonces, f compuesta con g, ¿qué significaba? Era anidar a g adentro de f. O por decirlo de alguna manera, el lugar que ocupaba x en la función f ahora es reemplazado por toda la función g. Entonces, acá me quedaría logaritmo natural, y en lugar de escribir x, escribo toda la función g, entonces me queda logaritmo natural de x menos 4, que es una función muy fácil de analizar. Es un corrimiento hacia la derecha de la función logaritmo natural de x. Acá dice como un machete de lo que es logaritmo natural de x, por si alguien no se lo acordaba, que es la función que ya analizamos mil veces, que ya sabemos muy bien cómo es que actúa. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, hacer un análisis de esto va a ser un análisis muy sencillo, pero me lo pidieron que lo resuelva porque estaban inseguros del resultado. Tampoco me lo pidieron tanto, ¿no? Me lo pidieron tres o cuatro. Pero fueron muy insistentes, así que dominio. No, es un no. Dominio. A ver, dominio. ¿Qué característica tiene el logaritmo natural? Bueno, el logaritmo natural solo puede ser definido para cosas que son mayores que 0, para cosas positivas. O sea que lo que está acá adentro, x menos 4, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que 4, ¿no? El 4 pasa por acá. Entonces, el dominio va desde 4, no incluido, porque tiene que ser mayor que 4, hasta más infinito. O sea que ya sabemos que la asíntota vertical, que está siempre en el extremo del dominio, va a estar en 4. Es lo que dije, no va a ser un corrimiento. Acá, en la función logaritmo natural, la asíntota vertical estaba en 0, ahora va a estar en 4. Porque lo único que se hizo es un corrimiento de 4 hacia la derecha. Entonces, la imagen van a ser todos los reales. La imagen van a ser todos los reales. Ordenada al origen no va a haber, porque ordenada al origen era lo que vale la función cuando x vale 0. Pero x no puede valer 0 porque el dominio va de 4 hasta más infinito. O sea que ordenada al origen no hay. No hay. ¿Está bien? Raíz sí va a haber. Lo único que hay que hacer es, como siempre, decir, para calcular la raíz, o las raíces, si hubiera más de una, pero en este caso no, es igualar a 0 a la función. ¿Está bien? Ya sabemos lo que va a dar esto, ¿no? Porque si se corrió todo 4 para allá, la raíz que acá estaba en 1, ahora la raíz va a estar en 5, pero no importa, lo calculamos. Entonces, la inversa del logaritmo natural es la exponencial, o sea que me queda e a la 0 es igual a x menos 4. E a la 0 es 1, ¿no es cierto? Y cuando este 4 pasa sumando, me queda 1 más 4, 5. Me queda que la raíz es 5, como ya habíamos adelantado, solamente por conocer cómo era la función logaritmo natural. Bueno, entonces ya tenemos cómo es el gráfico de esta función. Esto es así. Esto es 1, 2, 3. A ver. 3, 4, 5.
Dijimos que en 4 iba a estar la asíntota vertical. 1, 2, 3, 4, 5. El gráfico va a ser exactamente igual a este, pero corrido 4 hacia la derecha. Acá se me fue un poco el eje, pero bueno, sabrán disculpar. X, 0 y... Bueno, después tienen que encontrar cuál es el intervalo de positividad, el intervalo de negatividad. Lo voy a escribir para no recibir más quejas. El intervalo de positividad va desde 5 hasta más infinito. El intervalo de negatividad está entre 4 y 5. El intervalo de crecimiento, fíjense que la función siempre es creciente, o sea que crece desde 4 hasta más infinito, igual que el dominio, y decrece nunca. Nunca decrece. No hay valores en su dominio para que esta función decrezca. Y la asíntota vertical, como dijimos, está en x igual a 4. O sea que era una cosa muy sencilla de analizar, muy sencilla de hacer la composición. Así que bueno, creo que me sorprendió que haya tantos pedidos. En realidad lo que supongo que pasaba era que ya lo habían hecho rápidamente, pero lo que querían era una confirmación de que lo que hicieron estaba bien. Un poquito más trabajoso, un poquito más difícil de analizar o más abstracto era el ejercicio B. El ejercicio B, que no me acuerdo bien cómo era, pero era f de x igual que antes, logaritmo natural de x, pero ahora g de x era x al cuadrado menos 9. Entonces tenemos que la composición, no la función f, la composición de f con g, f de g de x es igual a, escribo f, que es la función que engloba más, que es logaritmo natural de x, pero en lugar de x escribo toda la función g. Entonces me queda logaritmo natural de x al cuadrado menos 9. Bueno, esto ya por lo menos hay que pensarlo un poquito. Hay que pensar un poquito qué es g. ¿Qué es esto que está acá adentro? Esto que está acá adentro es una función cuadrática. Una función cuadrática de las que sabemos que son contentas, como decimos, ¿no? O sea, el gráfico de esa función cuadrática es así. ¿Está? ¿Por qué? Porque el coeficiente principal, lo que multiplica a x al cuadrado, es positivo. En este caso es más 1, digamos, ¿no? Entonces yo digo, un momento. Hay que ver cuáles son las dos raíces de esta función cuadrática. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta la primera raíz, los valores de esta función van a ser positivos, después va a ser siempre negativa, y desde la segunda raíz hasta más infinito va a ser siempre positivo. ¿Se entiende? Esto que está acá adentro, x al cuadrado menos 9, va a ser positivo desde menos infinito hasta cierto valor, y desde otro valor hasta más infinito. Pero entre las dos raíces va a dar números negativos. Y esos números negativos no me sirven porque solamente yo puedo calcular el logaritmo natural de cosas que sean positivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos raíces de esta función interna, de lo que está dentro del logaritmo? No las raíces de mi función compuesta. Estoy buscando las raíces de esto que está acá adentro. Bueno, como se puede ver, hagan la cuenta como quieran, pero son 3 y menos 3. O sea, menos 3 y 3. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. Y 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. Entonces, entre menos 3 y 3, esto me da valores negativos. Ejemplo, si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos 9, menos 8. Entonces, no se puede calcular el logaritmo natural de menos 8. Por ejemplo, en x igual a 0. 0 al cuadrado es 0, menos 9, menos 9. No se puede calcular el logaritmo natural de menos 9. Entonces, todos los valores de
todos los valores de x entre menos 3 y 3 están prohibidos para esta función compuesta. ¿Está bien? Entonces, el dominio de esta función compuesta, el dominio de esa función compuesta va desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. O sea que hay una banda prohibida entre menos 3 y 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque entre menos 3 y 3 esto me entrega valores negativos y el logaritmo natural de cosas negativas no está definido. ¿Ok? Entonces, eso abre como un gap en donde ¿cómo decirlo? Bueno, sí, un gap en la función. Voy a tener dos bordes del dominio ahora. Esto es 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1. Entonces voy a tener asíntotas verticales en menos 3 y en 3. ¿Está bien? Ahora, los bordes del dominio son 2. ¿Estamos? Entonces, bueno, a medida que x sea más grande que 3, esto va a ir creciendo. O sea que el logaritmo en este caso va a ser así. Perdón, la función compuesta en este caso va a ser algo así. Y también para valores más chicos que menos 3, o sea, menos 4, menos 5, menos 8, esto también se va a hacer cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, menos 5 al cuadrado es 25, menos 9, 16. Menos 10 al cuadrado es 100, menos 9, 81. O sea, a medida que los valores van para aquel lado, todo esto se hace cada vez más grande y positivo. Entonces va a ser una cosa así de este lado y una cosa así de este lado y va a ser simétrica porque crece de ambos lados de la misma manera. Pero me gustaría ver... Bueno, entonces, como dijimos que va a ser así, la imagen va a ser todos los reales. Y lo que me gustaría ver es cuáles son las raíces. Tengamos en cuenta que acá tampoco hay ordenada al origen, ¿no? Porque como la ordenada al origen es el valor de la función cuando x vale 0, y acá el 0 no pertenece al dominio, entonces ordenada al origen no hay. Y raíces habría que hacerme cuenta. Es decir, bueno, igual a 0, toda la función esta, logaritmo natural de x al cuadrado menos 9, o sea que la exponencial es la inversa del logaritmo natural, me queda e a la 0 igual a x al cuadrado menos 9, ¿no? E a la 0 es 1, o sea que me queda 1 es x al cuadrado menos 9. Este 1 que está restando, está sumando, pasa por otro lado restando y me queda que 0 es igual a x al cuadrado menos 10, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto lo resuelven como quieran, usando la cuadrática o directamente diciendo que este 10 pasa para allá, positivo. La cuestión es que hay dos valores de raíces, que son, uno es la raíz cuadrada de 10 y otro es menos la raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 10? Me gustaría saberlo. Raíz cuadrada de 10 vale... Bueno, primero, las raíces seguro que tienen que ser un poquito más que 3 y un poquito menos que menos 3, ¿no? Eso ya se ve, ¿no? Porque si el gráfico ya nos dimos cuenta que iba a ser así. Bueno, raíz cuadrada de 10 es justamente 3,16. Aproximadamente 3,16 y por lo tanto menos raíz cuadrada de 10 es aproximadamente menos 3,16. O sea que está muy pegadito por acá. Menos 3,16, esta es una raíz. Y 3,16, esta es otra raíz. O sea que el gráfico de la función es una cosa aproximadamente así. Tiene asíntota vertical. Y tendría que ser esta rama simétrica respecto de la otra. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y de positividad y de negatividad? En este caso cambian un poquito. A ver, lo que voy a borrar es esta parte de acá que
Esta parte del gráfico no me interesa para nada y esto tampoco. Entonces, en algún momento la función crece y bueno, acá está creciendo, ¿no? O sea que es creciente desde 3 hasta más infinito. En algún momento la función decrece y bueno, acá está decreciendo, ¿no? Acuérdense que crecer o decrecer es a medida que x aumenta, ¿qué hace la función? ¿Va para arriba o va para abajo? Entonces acá va para abajo. Entonces acá es decreciente, o sea que es decreciente desde menos infinito hasta menos 3 y crece desde 3 hasta más infinito. Entre menos 3 y 3 no hay nada porque es el gap prohibido, o sea, no es parte del dominio entre menos 3 y 3. Bueno, es positiva en algún lugar y bueno, es positiva acá desde menos infinito hasta la raíz, y la raíz era menos 3,16 aproximadamente. En realidad habría que escribir, no menos 3,16, sino menos raíz de 10, que es el número exacto. Pero bueno. Ok, entonces es positiva desde menos infinito hasta la raíz, y después desde la raíz hasta más infinito. Desde la segunda raíz hasta más infinito. ¿Está bien? Y negativa, bueno, es en esta estrecha franja de acá. Es negativa desde la raíz, desde menos 3,16 hasta menos 3. En esta franjita es negativa. Y también es negativa en esta otra franjita que va desde 3 hasta 3,16, que es la segunda raíz, como ya lo dijimos recién. Una característica nueva, aunque ya habíamos hecho un ejercicio de este estilo en el video anterior, es que hay dos asíntotas verticales. Hay una asíntota vertical en x igual a menos 3 y hay otra asíntota vertical en x igual a 3. Está bien. Entonces tenemos dominio, imagen, ordenado al origen, raíces, intervalo de positividad, negatividad, crecimiento y dos asíntotas verticales. Así que está completa el análisis de esta función. Y ya está. Listo. Pueden hacer captura de pantalla, pueden hacer lo que quieran. El ejercicio C era sencillo también. No sé si vale la pena siquiera resolverlo, porque era algo muy parecido al ejercicio A y a otros que habíamos hecho anteriormente. Es una composición, pero bueno, es una de las composiciones bastante sencillas. A ver, dice el ejercicio C, dice f de x igual a 1 menos logaritmo natural de x, y g de x es igual a 3x menos 2. Ok, entonces, ¿qué queda esto? Cuando hacemos la composición de f compuesta con g, a ver, f de x era 1 menos el logaritmo natural de x. Pero lo que tenemos que hacer es que a donde figura x lo tenemos que reemplazar por toda la función g, o sea, 3x menos 2. Y ya está. La única sutileza es que tengo, o sea, esto se va a comportar como el logaritmo natural de x, ¿no? Fijémonos que esto crece como x, etc. Entonces, en principio, si no estuviera este signo menos, el gráfico sería algo así, un poco más corrido para allá o corrido para acá, pero más o menos así. Pero lo tengo menos x, o sea que va a estar dado vuelta. ¿Está bien? Eso es cuando uno lo que ve a priori. Entonces dice, esto en lugar, si no tuviera este menos acá, diría, bueno, no sé dónde van a estar los ejes, pero el gráfico va a ser algo más o menos así. Con el signo menos digo, no, va a ser algo más o menos así, al revés que aquello. Entonces digo, bueno, eso es algo para tener en cuenta. Bueno, no ofrece mucha dificultad más que eso este problema. El dominio se piensa como siempre. ¿Qué cosa tengo dentro del logaritmo natural? Bueno, dentro del logaritmo natural ahí tengo 3x menos 2. 3x menos 2. ¿Qué característica tiene que tener ese 3x menos 2? Y que tiene que ser mayor que 0. Porque el logaritmo natural está definido solamente para cosas que son mayores que 0. O sea que esto me queda 3x mayor que 2. Porque esto no pasó por allá. O sea que x me quedó mayor que 2 tercios. ¿Ok?
Entonces tengo que 3x, sí, 3x menos 2. Entonces, 3x menos 2 mayor que 0 significa 3x mayor que 2, significa x mayor que 2 tercios. O sea que el dominio, x tiene que ser mayor que 2 tercios. O sea que el dominio va desde 2 tercios hasta más infinito. ¿Está bien? O sea que voy a tener una asíntota vertical en x igual a 2 tercios. 2 tercios es 0,66, ¿no? Entonces, si yo quisiera ir haciendo el gráfico, digo, bueno, a ver. Ah, bueno, para hacer bien el gráfico me gustaría saber dónde queda la raíz, porque así puedo hacer bien la escala. Eso es algo que tienen que pensarlo también para que el dibujo le quede bien a escala. Bueno, la imagen. Bueno, como esto se aproxima cuando x se aproxima a 2 tercios, todo esto se aproxima a 0, entonces ahí está la asíntota vertical. Y esto, por supuesto, son todos los reales, porque por otro lado, esto se va después a más infinito. ¿Qué más tengo? ¿Hay ordenada al origen? Ordenada al origen. Otra vez no hay. Otra vez no hay ordenada al origen. Porque, ¿cómo se llama? El x igual a 0 no pertenece al dominio. Entonces, ordenada al origen no hay. Y raíz, probablemente haya alguna raíz. Vamos a ver. Lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. Me queda 1 menos el logaritmo natural de 3x menos 2. O sea que esto que está negativo pasa por el otro lado positivo. Me queda el logaritmo natural de 3x menos 2 igual a 1, ¿no? 3x pasó restando. Perfecto. La inversa del logaritmo natural, la función inversa del logaritmo natural es exponencial. Entonces me queda 3x menos 2 igual a e a la 1. E a la 1 es e. Entonces esto me queda e más 2. O sea que 3x me queda igual a e más 2. O sea que la raíz es e más 2 dividido 3. El número e, que es más o menos 2,7, está en la calculadora. Es lo mismo que hacer la exponencial e a la 1 me da e. Y eso es 2,718, bla, 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 bla. Bueno, más 2 dividido 3. Y esto me da aproximadamente 1,57. Aproximadamente 1,57. Esta es la raíz, ordenada al origen no hay. Entonces, bueno, lo que decía era eso que había que tener en cuenta cuando haga el dibujo, cuando haga el gráfico, perdón. Yo ya sé que el dominio empieza en 2 tercios, que es aproximadamente 0,66. Y después la raíz está en 1,57. Entonces, para que me quede un dibujo lindo, no voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si las cosas más importantes está una en 0,66 y otra en 1,57, bueno, voy a hacer una escala amplia para que se vea bien en detalle lo que estoy haciendo. O sea que el 1 estará por acá y el 2 estará por acá, ¿no? Porque las cosas interesantes están ahí. Entonces, la asíntota vertical está en 0,66, 2 tercios. Bueno, por acá debe estar el 0,66. Entonces, lo hago con rojo, no sé por qué, pero bueno. Ahí está la asíntota vertical en 0,66. Y la raíz está en 1,57. O sea que si esto es 1,5, 1,57 debe estar por acá. ¿Está bien? Bueno, y lo que habíamos dicho era que como teníamos este signo menos, en lugar de ser así, iba a ser así. O sea que la función tenía asíntota vertical acá y después cortaba en la raíz. Esto era 1,57, ¿no? Y bueno, ese era el gráfico de esta función compuesta. Y lo que queda por hacer es
Los intervalos, eso es lo que me faltaba. Cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ya que en este espacio no pasa nada relevante para la función, lo vamos a borrar. Y vamos a decir cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Bueno, la función decrece siempre es decreciente. O sea que en todo su dominio es decreciente. O sea, desde 2/3 hasta más infinito es decreciente. ¿Y cuándo crece? Nunca. Nunca es creciente. ¿Es positiva? Bueno, sí, entre 2/3 y 1,57 es positiva. O sea que el intervalo de positividad va desde 2/3 hasta 1,57. Y después está por debajo del eje, o sea que después la función es negativa. O sea que el intervalo de negatividad es desde 1,57 hasta más infinito. Y ya se terminó con eso esta función. La asíntota vertical, hay una sola asíntota vertical, está en x igual a 2/3. Acá está la asíntota vertical. Dominio, imagen, ordenar origen, raíz, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, asíntota vertical, y está compuesto, está determinada la función compuesta, además de que hemos hecho un gráfico aproximado. Bueno, y lo que nos queda por ver es el ejercicio D. Está siendo un poco largo esto. Lo que pasa es que no pensaba resolverlos todos, pero digo, bueno, vamos a resolverlos todos. Así me evito la catarata de pedidos y podemos pasar al siguiente tema y a alguna entrega de ejercicios. Entonces, el problema D, ¿cómo era? El problema D era por ahí el más pesadito de todos. Porque decía f de x, este era el problema que tenía pensado hacer, más que ningún otro. El logaritmo natural de x más 4. Logaritmo natural de x más 4. Y g de x era 0,5 x al cuadrado menos 3x. ¿Okay? O sea que ya de entrada es el que más asusta porque hay cosas de todo tipo. Menos 3x, ¿no? Sí. Entonces digo f compuesto con g de x es igual a, escribo la función f que es logaritmo natural de x más 4. Esta es la función f, logaritmo natural de x más 4. Pero en lugar de x tengo que escribir toda la función g. O sea que me queda 0,5 x al cuadrado menos 3x más 4. ¿Está bien? Este lugar, que era el que estaba reservado para x, ahora es reemplazado por toda la función g, que es 0,5x al cuadrado menos 3x. Entonces, lo que me quedó es, adentro del logaritmo natural me quedó todo esto. Entonces, adentro del logaritmo natural me quedó toda esta cuadrática. Es como el ejercicio B, pero la cuadrática que me quedó es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque es una cuadrática completa, que bueno, nada. Pero la manera de analizarlo es exactamente igual que en el ejercicio B. ¿Por qué? Esta va a ser una función cuadrática. El gráfico de la función cuadrática es una parábola. En este caso, una parábola contenta. Entonces, esta función que está al lado, que está dentro del logaritmo natural, tiene valores positivos desde menos infinito hasta la raíz, hasta esta primera raíz, y tiene valores positivos además desde la segunda raíz hasta más infinito. Entre las dos raíces toma valores negativos. ¿Entre las dos raíces de qué? Entre las dos raíces de lo que está acá dentro, que no tiene nada que ver con las raíces de la función. Eso lo voy a analizar más adelante. Ahora lo que yo estoy tratando de calcular es el dominio de esta función compuesta.
el dominio de la función compuesta, el dominio de esta función compuesta, son aquellos valores que hacen positivo a esto. ¿Cuáles son los valores que hacen positivos a esto? Es desde menos infinito hasta la primera raíz de esto, y desde la segunda raíz de esto hasta más infinito. ¿Y cómo calculo esas dos raíces? Y si es una cuadrática uso x12 igual a ver, menos b, o sea 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 9, menos 4 por a, que es 0,5, por c, que es 4. Dividido 2 veces a. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué es? Esto es igual a 3, más menos 4 por 4 es 16, por 0,5, 8. 9 menos 8, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Dividido 2 por 0,5, 1. O sea que una me quedó 3 más 1, 4. 3 menos 1, 2. O sea que las dos raíces son 2 y 4. Si quieren, pueden probarlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, 2. 2 al cuadrado es 4, por 0,5 es 2, menos 2 por 3 es 6, más 4. 0. Bien, está bien. Estas dos son las raíces de esto que está acá adentro. O sea que en 2, cuando x vale 2, esto vale 0. Y cuando x vale 4, esto vale 0. Y cualquier valor entre 2 y 4 me da algo negativo. O sea que no puedo calcular el logaritmo natural de 0 ni el logaritmo natural de algo negativo. Por lo tanto, el dominio va desde menos infinito, el dominio de la función compuesta, va desde menos infinito hasta 2, unión desde 4 hasta más infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, ya está. Ya encontramos el dominio de esta función. Entonces, voy a borrar esto que era una cuenta auxiliar. Esto que es una cuenta auxiliar. Ya tengo el dominio. Voy a tener dos asíntotas verticales. O sea que el gráfico... bueno, después hago el gráfico cuando calculemos las raíces. Esto va a ser desde 4 hacia allá, un gráfico parecido a esto. Y desde 2 hasta menos infinito, un gráfico simétrico, ¿no? La imagen, por lo tanto, van a ser todos los reales. La imagen van a ser todos los reales, porque esto se aproxima a 4 todo lo que quiere y después crece un montón. Ordenada al origen va a haber, por suerte, la ordenada al origen es lo que vale la función cuando x vale 0. La ordenada al origen entonces es el logaritmo natural de esto es 0, logaritmo natural de 4. O sea que la ordenada al origen, creo que es el primer problema que tenemos ordenado al origen. El logaritmo natural de 4 es 1,39. El logaritmo natural de 4 es aproximadamente 1,39. Bien, nos va a servir para hacer el gráfico. Y las raíces ya veo que van a ser un número bastante horrible. Es igualar a 0 a la función completa, 0,5 x al cuadrado menos 3x más 4. O sea que esto me queda e a la 0, porque es la función inversa del logaritmo natural, de 0,5 x al cuadrado menos 3x más 4. E a la 0 es 1, ¿no? O sea que este 1 va a pasar para allá restando, y esto me queda 0 igual a 0,5 x al cuadrado menos 3x, y 4 menos 1, 3. Bueno, encontrar las raíces de esto va a ser algo horrible, ya lo veo. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, ahora sí estoy buscando las raíces de mi función. Lo que hice fue igualar mi función a 0 y encuentro los valores de x que satisfacen esa condición. En este caso estoy buscando las raíces de mi función. Antes lo que era, estaba buscando la raíz, un cálculo auxiliar. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es esto? Otra vez la cuadrática. x12, a ver. Menos b, o sea 3, más menos b al cuadrado, que es 9, menos 4,
por A por C sobre 2 veces A. Entonces esto me queda 3 más menos 4 por 3, 12 por 0,56, o sea, más menos raíz cuadrada de 3 sobre 1. ¿Está bien esto? 4 por 3, 12 por 0,5, 6. 9 menos 6, 3. ¿Está bien? O sea que me quedaron dos valores por acá, que ahora lo vamos a ver. Me quedó 3 más raíz cuadrada de 3 por un lado, 3 más raíz cuadrada de 3, y esto me da 4,73. 4,73 es una de esas, y el otro es 3 menos raíz de 3, y me da 1,23. No, 1,27. 1,27. Bueno, entonces, estas dos son las raíces de mi función compuesta. Entonces, ya sé dónde están las raíces, ya sé dónde están las asíntotas verticales. Entonces puedo hacer un gráfico más o menos que esté bueno, ¿no? Porque esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, ¿no? Todo lo interesante está entre 0 y 5. Entonces, me centro en este lugar. ¿Para qué voy a hacer más cosas si lo interesante está ahí? Las asíntotas verticales están en 2 y en 4. Esto es 2 y esto es 4. Esto es 3. O sea que las asíntotas verticales están en 2 y en 4. Y las raíces están en 4,73, o sea por acá, y en 1,27. Fíjense que la distancia desde acá hasta el 2 y desde acá hasta el 4 es la misma. Se lo dejo para que hagan la cuenta. Entonces ya sé cómo va a ser el gráfico de esto. Esto va a ser así y esto va a ser así. Pero tengo una guía más, que es que la ordenada del origen vale 1,39. Así que si esto vale 1 y esto vale 2 y esto vale 3, 1, 2 y 3, 1,39 debe estar más o menos por acá 1,5, por acá 1,39 debe estar por acá. O sea que este gráfico es más o menos así. Asíntota vertical, esto sigue creciendo hasta más infinito, ¿no? Bueno. No sé para qué lo borré, si estaba bien. Sigue creciendo. Y del otro lado es simétrico. Y crece para el otro lado. Hermoso este gráfico, la verdad. Cada vez mejor. Intervalos. Este 3 lo borro, no me interesa. Bueno. Intervalos. ¿Cuándo crece? Cuando crece. Flecha para arriba. Se está ensuciando el pizarrón y no me deja borrar. ¿Cuándo crece? Y crece desde 4 hasta más infinito. ¿Cuándo decrece? Decrece desde menos infinito hasta 2. ¿Cuándo es positiva? Bueno, es positiva, eso hay que pensar un poco más. Es positiva desde menos infinito hasta este punto que era 1,27, ¿no? 1,27. O sea que es positiva desde menos infinito hasta 1,27. 27. Y es positiva desde la otra raíz que es 4,73. 4,73 hasta más infinito. 4,73 y 1,27 son aproximaciones. El número real es 3 más raíz de 3 y el otro es 3 menos raíz de 3. Pero para poder ubicarlo en la recta lo aproximamos. ¿Y cuándo es negativa? Bueno, es negativa en esta franja. Desde 1,27 hasta 2
y también es negativa desde 4 hasta 4,73. Y eso es todo lo que podemos decir. Sabemos que el dominio es este, la imagen es esta, tiene ordenado el origen, tiene dos raíces, tiene dos asíntotas verticales, en x igual a 2 y en x igual a 4, y ya tenemos los intervalos de crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad. Y con esto terminamos por hoy.